Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Antes de contarles esta historia, debo decirles que todo lo que van a escuchar es completamente real. Pasó hace 3 años y desde entonces no he podido dormir bien ni una sola noche. Cada vez que cierro los ojos, veo esa tumba y escucho esos sonidos que nunca debí haber oído. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza. Tengo 34 años y soy de Guadalajara, México. Trabajo como cuidador nocturno en diferentes lugares, pero después de lo que pasó en el cementerio San Miguel, dejé ese trabajo para siempre. Todo comenzó un martes de octubre, cuando me ofrecieron un trabajo temporal como vigilante nocturno en el cementerio más antiguo de la ciudad. Necesitaba el dinero urgentemente porque mi esposa estaba embarazada y los gastos médicos eran muchos. El trabajo pagaba el triple de lo normal, pero ahora entiendo por qué nadie quería quedarse ahí más de una semana. El señor Ramírez, que era el encargado del cementerio, me explicó que mi trabajo era muy sencillo: caminar por los pasillos principales cada 2 horas, revisar que las puertas estuvieran cerradas y anotar cualquier cosa extraña en una libreta vieja que me dio. Me advirtió que algunas noches podía escuchar ruidos, pero que eran solo animales o el viento. No te preocupes por los sonidos, me dijo mientras me daba las llaves. Este lugar tiene más de 100 años y siempre ha sido así. La primera noche fue tranquila. El cementerio era enorme, con árboles muy altos que hacían sombras extrañas cuando la luna se asomaba entre las nubes. Había tumbas de todos los tamaños, algunas muy elegantes con estatuas de ángeles, otras muy sencillas con solo una cruz de madera. Me llamó la atención una tumba que estaba en el centro del cementerio, más grande que las demás, hecha de piedra negra y sin ningún nombre grabado. Estaba rodeada de una cerca de hierro oxidado y tenía una puerta pequeña con un candado muy antiguo. Cuando le pregunté al señor Ramírez sobre esa tumba al día siguiente, su cara cambió completamente. Se puso muy serio y me dijo que nunca debía acercarme a esa tumba, que no era de mi incumbencia y que por ningún motivo debía tocarla cerca. Me explicó que había estado ahí desde que él era niño y que nadie sabía quién estaba enterrado ahí. Hay tumbas que es mejor dejar en paz, me dijo, y después cambió de tema muy rápido. La segunda noche empezaron los ruidos. Eran como susurros que venían de diferentes direcciones, pero cuando me acercaba para investigar, todo quedaba en silencio. Pensé que realmente eran animales o mi imaginación, porque llevaba muchas horas despierto y la oscuridad puede jugarte malas pasadas. Pero los susurros se repetían cada hora, siempre a la misma hora, las 2 de la madrugada. La tercera noche, los susurros se hicieron más fuertes y pude entender que eran voces humanas. Aunque no podía distinguir las palabras, venían de la dirección donde estaba la tumba de piedra negra. Decidí investigar, aunque recordaba la advertencia del señor Ramírez. Me acerqué con la linterna, tratando de no hacer ruido con los pies sobre las hojas secas que cubrían el suelo. Cuando llegué cerca de la tumba, me di cuenta de que el candado estaba abierto y colgaba de la cerca. La puerta pequeña estaba entreabierta, moviéndose suavemente con el viento. Eso era imposible, porque yo mismo había revisado esa área 2 horas antes y todo estaba cerrado. Mi corazón comenzó a latir muy fuerte y sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo. Me acerqué más y pude ver que había escalones que bajaban hacia la oscuridad. Los susurros venían de abajo y ahora podía escuchar claramente que eran voces de varias personas hablando en voz baja. Sonaban como si estuvieran rezando o cantando algo muy suave. La curiosidad pudo más que el miedo, y decidí bajar los primeros escalones para ver qué estaba pasando. Los escalones eran de piedra y estaban muy fríos, incluso a través de mis zapatos. Bajé 5 escalones y pude ver que había una habitación, pequeña, iluminada por velas. Las voces se hicieron más claras y me di cuenta de que no eran oraciones normales. Eran palabras en un idioma que no conocía, pero que sonaban muy antiguas y me daban una sensación horrible en el estómago. Decidí subir rápidamente y alejarme de ahí. Pero cuando puse el pie en el primer escalón para subir, las voces se detuvieron de golpe. Un silencio total llenó el aire, tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Esperé unos segundos, y entonces escuché pasos que subían por los escalones, acercándose hacia donde yo estaba.
Corrí como nunca había corrido en mi vida. Salí de la cerca, cerré la puerta y puse el candado como pude, con las manos temblando tanto que casi se me caen las llaves. No paré de correr hasta llegar a la caseta de vigilancia, donde me quedé el resto de la noche con todas las luces encendidas, revisando cada sombra por la ventana. Al día siguiente le conté todo al señor Ramírez. Él me escuchó en silencio, moviendo la cabeza como si ya hubiera escuchado esa historia antes. Cuando terminé de hablar, suspiró profundamente y me dijo que había cometido un error muy grave al bajar por esos escalones. «Ahora ya te vieron», me dijo con una voz muy seria. «Ya saben que existes y no van a dejarte en paz». Me explicó que esa tumba había sido construida en 1890 para una familia muy rica de la ciudad, los Vázquez. Pero algo malo había pasado con ellos, algo que nadie quería recordar. La familia completa había desaparecido una noche sin dejar rastro, y sus cuerpos nunca fueron encontrados. A pesar de eso, construyeron la tumba y la sellaron. Pero desde entonces cosas extrañas pasaban en el cementerio. Cada vigilante que ha trabajado aquí ha escuchado las voces. Me dijo el señor Ramírez, pero tú fuiste el primero en bajar. Ahora ellos saben que pueden comunicarse contigo. Le pregunté qué significaba eso, pero él solo me aconsejó que renunciara al trabajo y que nunca más regresara al cementerio. Pero yo necesitaba el dinero, y pensé que tal vez todo había sido mi imaginación. Esa noche regresé, decidido a no acercarme a la tumba de piedra negra. Pero cuando llegué a las 10 de la noche, me di cuenta de que algo había cambiado. Las flores que estaban en otras tumbas habían sido movidas y colocadas en un sendero que llevaba directamente a la tumba extraña. Era como si alguien hubiera hecho un camino para guiarme hacia allá. Durante toda la noche sentí que alguien me observaba. Cada vez que volteaba, veía sombras que se movían entre los árboles y las tumbas. Escuchaba pasos que se acercaban y se alejaban, pero nunca veía a nadie. A las 2 de la madrugada, las voces empezaron otra vez, pero esta vez eran más fuertes y venían de diferentes direcciones. Era como si toda la familia estuviera dispersa por el cementerio, susurrando mi nombre. Sí, habían empezado a decir mi nombre. Carlos, Carlos Eduardo, repetían una y otra vez. Al principio pensé que era mi imaginación, pero la voz era muy clara. Era la voz de una mujer mayor, como si fuera una abuela llamando a su nieto. Después se unió la voz de un hombre, luego la de una mujer joven, y finalmente escuché algo que me heló la sangre. La voz de un niño pequeño. «Carlos Eduardo, ven con nosotros», decía el niño. «Estamos solos aquí abajo, necesitamos compañía». La voz sonaba tan triste y desesperada que por un momento sentí pena por ellos. Pero después recordé que estaba en un cementerio a las 2 de la madrugada, y que las personas que estaban enterradas ahí no deberían estar hablando conmigo. Me refugié en la caseta de vigilancia, pero las voces me siguieron. Podía escucharlas claramente a través de las paredes, como si estuvieran justo afuera. Empezaron a tocar la puerta suavemente, con golpecitos que sonaban como si fueran dedos pequeños. «Abre la puerta, Carlos», decía la voz del niño. «Solo queremos verte». Hace mucho tiempo que no hablamos con alguien vivo. Pasé toda la noche sin abrir la puerta, pero las voces no pararon. Hablaban entre ellas, discutían sobre qué hacer conmigo. Escuché a la mujer mayor decir que era muy joven para unirse a ellos, y al hombre responder que no importaba la edad, que ya me habían elegido. El niño lloraba y decía que tenía miedo de estar solo, que quería un amigo que se quedara con él para siempre. Cuando salió el sol y las voces finalmente se callaron, salí corriendo del cementerio y fui directo a la casa del señor Ramírez. Le conté todo lo que había pasado y él me miró con ojos muy tristes. «Te lo advertí», me dijo. «Ahora ya no puedes escapar de ellos. Te van a seguir hasta que vayas con ellos, o hasta que encuentres a alguien que tome tu lugar». Le pregunté qué quería decir con eso, y me explicó que la familia Vázquez había sido una familia de personas que practicaban cosas muy oscuras. Habían hecho un pacto para no morir nunca, pero el precio era que tenían que quedarse en el cementerio para siempre, y cada cierto tiempo necesitaban que alguien nuevo se uniera a ellos para que el pacto siguiera funcionando. «Todos los vigilantes que han trabajado aquí eventualmente desaparecen», me dijo. «Unos duran una semana, otros un mes, pero al final todos terminan bajando por esos escalones y nunca más salen. Yo he sido el encargado de este cementerio por 30 años y he visto desaparecer a más de 20 personas.
Le pregunté por qué no cerraba el cementerio. O por qué no le decía esto a la gente antes, de que empezaran a trabajar. Pero me explicó que él también estaba atrapado. Yo fui el primer vigilante, me dijo. Hace 30 años yo bajé por esos escalones igual que tú. Pero ellos me dieron una oportunidad. Podía quedarme vivo si les conseguía a otras personas que tomaran mi lugar. Por eso siempre necesitamos vigilantes nocturnos nuevos. Sentí como si el mundo se cayera sobre mí. Me di cuenta de que había caído en una trampa y que el señor Ramírez era parte de todo esto. Pero él me aseguró que había una forma de salir, aunque era muy peligrosa. Tienes que volver una noche más, me dijo. Pero esta vez tienes que bajar completamente por los escalones y enfrentarte a ellos. Tienes que demostrarles que no tienes miedo y tal vez te dejen ir. No tenía otra opción. Esa noche regresé al cementerio, pero esta vez llevaba conmigo una cruz que me había dado mi abuela y una linterna nueva con baterías extra. Sabía que tenía que ser valiente, porque mi esposa y mi hijo que estaba por nacer dependían de que yo saliera vivo de esto. Llegué directo a la tumba de piedra negra. El candado estaba abierto otra vez, y la puerta se movía suavemente. Las voces ya habían empezado, pero esta vez sonaban diferentes. Estaban contentas, como si hubieran estado esperando que yo regresara. Sabíamos que volverías, Carlos, decía la voz de la mujer mayor. Estamos listos para recibirte. Respiré profundamente y empecé a bajar los escalones. Esta vez no me detuve. Bajé 10 escalones, luego 20, luego 30. La habitación era mucho más grande de lo que había pensado, y estaba llena de velas que se encendían solas mientras yo bajaba. Las paredes estaban cubiertas de dibujos extraños y símbolos que no entendía, pero que me hacían sentir muy incómodo. Al final de los escalones, había una habitación circular con 5 sillas muy elegantes dispuestas en círculo. En 4 de las sillas había figuras que parecían personas, pero no eran completamente sólidas. Era como si fueran hechas de humo o niebla, pero podía ver sus rostros claramente. Una mujer mayor con el pelo blanco, un hombre con bigote y traje elegante, una mujer joven con un vestido largo, y en la silla más pequeña, un niño de unos 8 años con ropa antigua. Siéntate, Carlos, me dijo la mujer mayor, señalando la 5ª silla que estaba vacía. Hemos estado esperando tanto tiempo a que alguien se uniera a nuestra familia. El niño me miraba con ojos muy tristes y me extendía la mano. Por favor, quédate conmigo, me decía. Tengo mucho miedo aquí solo. Me acerqué, pero no me senté. En lugar de eso, saqué la cruz de mi bolsillo y la puse frente a mí. No voy a quedarme aquí, les dije con voz firme, aunque por dentro estaba temblando. Tengo una familia que me necesita, y ustedes ya tuvieron su oportunidad de vivir. Las figuras se pusieron muy agitadas. El hombre se levantó de su silla y se acercó a mí. Tú no entiendes, me dijo con voz enojada. Nosotros no elegimos estar aquí. Fuimos traicionados, nos quitaron la vida cuando éramos jóvenes. Tenemos derecho a seguir existiendo. La mujer joven empezó a llorar, y el niño gritaba que no quería estar solo. Yo no soy responsable de lo que les pasó, les respondí, pero tampoco voy a pagar por los errores de otros. Ustedes necesitan encontrar la paz y dejar de lastimar a gente inocente. Levanté la cruz más alto, y las figuras empezaron a retroceder. La mujer mayor me miró con ojos muy enojados. Si no te quedas por las buenas, te quedarás por las malas, me dijo. Todas las velas se apagaron de golpe y la habitación quedó completamente oscura. Prendí mi linterna, pero las figuras ya no estaban en las sillas. Podía escuchar sus voces alrededor de mí, cada vez más fuertes y amenazantes. No puedes salir de aquí, decía el hombre. Este lugar es nuestro y ahora también es tuyo. Sentí manos frías que me tocaban los brazos y la espalda, tratando de llevarme hacia las sillas. La temperatura bajó tanto que podía ver mi propia respiración, y el aire se volvió tan pesado que me costaba respirar. Pero recordé las palabras de mi abuela. Cuando tengas miedo, reza con el corazón y no con la boca. Cerré los ojos y empecé a rezar. No las oraciones que me habían enseñado en la iglesia, sino hablando directamente con Dios, pidiéndole que me protegiera y que me diera fuerza para regresar con mi familia. Las manos frías se alejaron y las voces se hicieron más débiles. Abrí los ojos y vi que las figuras estaban de pie en una esquina de la habitación, pero ya no se acercaban a mí. Parecían confundidas, como si algo hubiera cambiado. Tú eres diferente, me dijo la mujer mayor, pero ahora su voz sonaba más suave. Los otros siempre venían aquí por dinero o por curiosidad.
pero tú tienes algo por lo que vale la pena vivir. El niño se acercó un poco y me miró con ojos menos tristes. ¿Realmente tienes un bebé que viene en camino?, me preguntó. Sí, le respondí. Y voy a ser el mejor papá que pueda ser. Ese bebé me necesita. Y mi esposa también. No puedo quedarme aquí, pero tampoco los odio a ustedes. Solo quiero que entiendan que hay cosas más importantes que el miedo. Las figuras se miraron entre ellas, y por primera vez desde que las conocía, no parecían amenazantes. El hombre suspiró profundamente y me dijo: tal vez tengas razón. Hemos estado tan enojados por tanto tiempo que olvidamos lo que era realmente importante cuando estábamos vivos. La mujer joven se acercó y me tocó el brazo, pero esta vez su toque no era frío. Nosotros también tuvimos sueños, me dijo. Yo iba a casarme. Él iba a ser doctor, dijo señalando al hombre, pero nos quedamos atrapados en nuestra tristeza y no pudimos seguir adelante. Todavía pueden hacerlo, les dije. Pueden encontrar la paz y dejar este lugar. No tienen que seguir sufriendo aquí. El niño me tomó de la mano y me miró con ojos esperanzados. ¿Crees que podemos ir al cielo?, me preguntó. Mi mamá me decía que ahí no hay miedo ni tristeza. Yo creo que sí, le respondí. Pero primero tienen que perdonar a las personas que les hicieron daño y también tienen que perdonarse a ustedes mismos. Las figuras se quedaron en silencio por un momento muy largo y después la mujer mayor se acercó a mí. Tú puedes irte, me dijo. No vamos a lastimar a nadie más. Es hora de que encontremos nuestro propio camino. Una por una, las figuras se fueron desvaneciendo, pero antes de desaparecer completamente, el niño me sonrió y me dijo: gracias por ayudarnos a recordar lo que es el amor. Subí los escalones rápidamente y salí de la tumba. Cuando llegué arriba, vi que estaba amaneciendo y que el señor Ramírez me estaba esperando cerca de la cerca. ¿Qué pasó?, me preguntó con cara preocupada. Escuché voces toda la noche, pero después todo se quedó en silencio. Le conté todo lo que había pasado, y él me miró con ojos muy sorprendidos. En 30 años nunca había escuchado algo así, me dijo. Tú realmente los ayudaste a encontrar la paz. Entramos juntos a la tumba para verificar, y encontramos la habitación vacía. Las sillas seguían ahí, pero ya no había ninguna presencia extraña. Por primera vez en muchos años, el cementerio se sentía realmente silencioso. Renuncié a ese trabajo al día siguiente, pero no por miedo. Había aprendido que a veces las personas necesitan ayuda para encontrar la paz, incluso después de que ya no están vivas. 3 meses después nació mi hijo, y le puse el nombre de Miguel, como el cementerio donde aprendí que el amor y la compasión son más fuertes que el miedo. El señor Ramírez me visitó hace un año, y me contó que ya no necesitaba vigilantes nocturnos en el cementerio. Después de esa noche, nunca más volvieron a escucharse voces extrañas. La tumba de piedra negra sigue ahí, pero ahora es solo una tumba normal, donde descansan en paz las almas que por tanto tiempo estuvieron perdidas. A veces, cuando mi hijo me pregunta por qué no tengo miedo de la oscuridad, le cuento que una vez conocí a una familia que vivía en las sombras y que me enseñaron que lo más importante en la vida no es cuánto tiempo vives, sino cuánto amor puedes dar mientras estás aquí. Y aunque él todavía es muy pequeño para entender toda la historia, siempre se queda tranquilo y me dice que él también quiere ayudar a las personas que están tristes. Esa es mi historia, y les juro que cada palabra es verdadera. Desde entonces nunca más he sentido miedo de caminar solo por las noches, porque sé que el amor verdadero puede vencer cualquier oscuridad. Mi nombre es Diego, y lo que les voy a contar es algo que me persigue hasta el día de hoy. No sé si las noches se vuelven más largas cuando lo vives, o si simplemente te quedas atrapado en ellas. Nunca había creído mucho en las historias de miedo, al menos no hasta esa noche en el viejo Panteón de San Felipe. Era una de esas noches en las que el aire se siente pesado, como si el tiempo estuviera suspendido, y el frío cala hasta los huesos. Todo comenzó cuando uno de mis compañeros de trabajo, Julián, nos contó una historia sobre ese lugar. Lo mencionó casi de pasada, como quien habla de algo trivial, pero algo en sus ojos, la forma en que evitó mirarnos directamente, me hizo pensar que sabía mucho más de lo que estaba dispuesto a decir. Nos hablaba de ruidos extraños, sombras que se movían por entre las tumbas, y hasta de personas que habían desaparecido sin dejar rastro. A mí nunca me gustaron las historias de ese tipo,
y menos cuando las personas se ponían tan serias al contarla. Pero esa noche, un grupo de nosotros decidió que sería una buena idea investigar, o al menos reírnos de las supersticiones. Estábamos aburridos de las mismas rutinas, de los mismos bares, y la idea de ir al panteón de madrugada, a una hora en la que nadie estaba por allí, me pareció una forma de romper con la monotonía. Fuimos en un par de coches, y aunque la idea era pasar un buen rato, una parte de mí sentía que algo no estaba bien desde el principio. El panteón estaba en las afueras del pueblo, en un rincón olvidado. A medida que nos acercábamos, las luces de la ciudad desaparecieron lentamente, y el único sonido que quedaba era el de nuestros motores rompiendo el silencio. Cada callejuela más oscura que la anterior, hasta que llegamos. El portón del panteón estaba oxidado, pero no estaba cerrado. Abrimos y entramos sin decir una palabra, como si todo aquello fuera una rutina, como si no supiéramos lo que nos esperaba al cruzar ese umbral. Los árboles alrededor se alzaban como gigantes espectrales. Sus ramas parecían dedos estirados hacia el cielo, como si quisieran tocarnos. Decidimos caminar por entre las lápidas, las que se alineaban en ángulos extraños, algunas rotas, otras cubiertas por musgo y sombras. Unos pocos faroles dispersos a lo lejos iluminaban débilmente el terreno. La brisa que soplaba, fría y húmeda, movía las hojas secas, pero de alguna manera todo sonaba demasiado vacío. No había ruidos de animales, ni el sonido del viento pasando por los árboles, solo un silencio absoluto. Al principio bromeamos y nos reímos, pero conforme avanzábamos, esa sensación que no puedo describir con palabras se fue apoderando de nosotros. El aire parecía denso, cargado de algo que no podíamos identificar, como si el tiempo y el espacio se distorsionaran. De repente uno de los chicos, Manuel, se detuvo. Lo vi mirar alrededor con una expresión en el rostro que nunca había visto antes, como si no reconociera nada de lo que estaba a su alrededor. ¿Escucharon eso?, murmuró con los ojos bien abiertos. Nos quedamos en silencio. Al principio pensé que era una broma, que nos quería asustar, pero luego lo escuché. Un sonido suave, casi imperceptible, como si alguien estuviera caminando detrás de nosotros, pero no había nadie. No había sombras que se movieran, nada que pudiera haber causado ese sonido. Pero ahí estaba, como una presencia que no se dejaba ver. No está bien aquí, Diego, no está bien. Los ojos de Manuel brillaban, pero no era un brillo de miedo. Era algo más profundo, algo que no entendía. Antes de que pudiera responder, el viento se levantó con más fuerza, y una ráfaga nos envolvió. En ese instante, las luces de nuestros celulares parpadearon, y en un parpadeo todo a nuestro alrededor se oscureció. El silencio regresó de forma aún más profunda, como si el aire mismo hubiera dejado de moverse. Nos miramos unos a otros, y aunque nadie dijo nada, todos supimos que algo había cambiado. De repente, el suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar levemente, algo sutil, casi imperceptible, pero suficiente para hacernos dudar de si realmente estábamos allí, si no estábamos soñando todo eso. Nos agrupamos más cerca, y fue entonces cuando la figura apareció. Era una sombra que se formaba lentamente, como si surgiera de las mismas piedras que componían el cementerio. Al principio era solo una mancha de oscuridad, pero conforme nos acercamos comenzó a tomar forma. La figura de un hombre, o algo que se parecía a un hombre, se alzó frente a nosotros. No se movía, no respiraba, solo estaba ahí observándonos. La sensación en mi pecho se apoderó de mí como un peso. El aire estaba helado y no podía respirar correctamente. La figura parecía no tener rostro, solo una silueta difusa que se desvanecía y aparecía nuevamente, como si no perteneciera a este mundo. En un impulso nos dimos la vuelta para salir corriendo, pero algo nos detuvo. El portón por donde habíamos entrado estaba ahora cerrado. Nadie lo había tocado, nadie lo había cerrado, pero estaba completamente sellado, como si nunca hubiéramos entrado. Un nudo se formó en mi estómago y el pánico se apoderó de mí. ¿Cómo habíamos llegado hasta allí? ¿Cómo íbamos a salir? La figura no dejó de mirarnos. Aunque no podía ver sus ojos, sabía que nos observaba, esperando algo, algo que no entendíamos, algo que no sabíamos que existía en aquel lugar. El miedo comenzó a envolvernos como una niebla espesa. Nadie se atrevió a hablar, y cada uno de nosotros trataba de procesar lo que estaba sucediendo, aunque las palabras no alcanzaban para describir la sensación de terror que nos invadía. Estábamos atrapados, no solo físicamente en el panteón, sino también emocionalmente, como si un invisible lazo nos hubiera atado al lugar.
La figura que se mantenía en la distancia parecía moverse ligeramente, pero nunca de manera directa. Era como si flotara en el aire, un ser que no pertenecía a este mundo, pero al mismo tiempo no se alejaba. Cada vez que uno de nosotros intentaba apartar la mirada, esa sombra parecía acercarse un poco más. No podía entender cómo algo tan intangible, tan oscuro, podía tener tanto poder sobre nosotros. Fue Julián, el que había contado la historia en un principio, quien se atrevió a dar el primer paso. No dijo nada, simplemente caminó hacia adelante. El resto de nosotros lo miramos, incrédulos, incapaces de mover un solo músculo. ¿Cómo podía estar tan seguro? ¿Por qué no temía a lo que estaba frente a él? Se acercó a la figura, y cuando estuvo a unos pocos metros de distancia, el aire a su alrededor pareció volverse aún más denso. Las sombras parecían desbordarse, como si se estiraran y retorcieran en todas direcciones. Y entonces, algo sucedió. La figura que antes había permanecido inmóvil se movió hacia Julián, pero no como un ser físico, sino como si la oscuridad misma se lanzara hacia él, envolviéndolo en un abrazo helado. Intentó retroceder, pero no pudo. Era como si el suelo lo hubiera sujetado. Lo vimos luchar, su rostro contorsionado por el terror, pero no podía liberarse. Un grito se formó en su garganta, pero no salió. El sonido fue sofocado por la oscuridad. Y en ese momento, algo se rompió dentro de mí. No podía quedarme ahí observando. No podía simplemente quedarme parado mientras uno de los míos desaparecía ante mis ojos. Corrí hacia él, sin pensar en nada más. No sabía si estaba siendo valiente o estúpido, pero algo me impulsaba a seguir adelante, a tratar de salvarlo, aunque sabía que todo esto era más grande que nosotros. Al llegar a su lado, intenté agarrarlo del brazo, pero al tocarlo sentí como su piel se volvía fría, como si estuviera helada, mucho más allá de cualquier temperatura humana. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. No era él. No estaba allí realmente. Fue como si todo se hubiera detenido. El panteón, el aire, el tiempo. La figura comenzó a desvanecerse, y con ella, Julián desapareció lentamente, como si se desintegrara ante mis ojos. En ese momento, comprendí que no estábamos simplemente atrapados en un panteón. Estábamos atrapados en una pesadilla que no podía terminar. Me alejé rápidamente tropezando, sintiendo que el suelo temblaba bajo mis pies. No podía dejar de mirar al lugar donde Julián había estado. El vacío que había dejado era mucho más pesado que su presencia. Me sentía solo, aunque sabía que no lo estaba. Mis amigos estaban ahí, pero ¿quiénes eran realmente? ¿Qué estaba sucediendo? Miré a los demás. Estaban paralizados, con los ojos fijos en el lugar donde había desaparecido Julián, sin saber qué hacer, incapaces de mover un solo dedo. Fue entonces cuando escuchamos algo, un susurro tan bajo que podría haberse confundido con el viento, pero no lo era. Era una voz que salía del fondo de la tierra, de la negrura misma, como si viniera de las entrañas del panteón. No todos los muertos descansan, dijo la voz. Algunos esperan. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Me di vuelta, intentando ver de dónde venía la voz, pero no había nadie. No había más sombras, no había más figuras que nos acecharan, pero el ambiente era aún más pesado, más opresivo. «¡Hay que salir de aquí!», grité más por impulso que por lógica. Corrimos hacia la salida, todos al mismo tiempo, pero a medida que nos acercábamos al portón, algo extraño comenzó a suceder. La distancia parecía alargarse, como si el panteón fuera un lugar que no quería dejarnos ir. El portón seguía a la misma distancia, pero nunca llegábamos a él. Daba un paso y el portón se alejaba dos. Mi respiración se volvió más agitada y el pánico se instaló en mi pecho. Estaba empezando a sentir que estábamos atrapados en un ciclo sin fin, que nunca podríamos salir. «Dios, esto no está bien», exclamó Roberto, uno de los chicos del grupo, mientras luchaba por avanzar. Era inútil. A cada paso la oscuridad parecía extenderse, cubriéndolo todo. Miré hacia atrás y vi las lápidas, todas alineadas como ojos que nos observaban,
y de pronto, una de ellas comenzó a moverse. La tierra se abrió lentamente, y una mano, esquelética, asomó desde el interior. El panteón no solo estaba lleno de los muertos, estaba lleno de aquellos que no podían descansar. Y ahora, nosotros éramos parte de su historia. La mano que emergió de la tierra parecía moverse con una lentitud insoportable, pero su presencia llenó el aire con una presión palpable, como si nos estuviera invadiendo. Cada uno de nosotros se quedó paralizado, observando cómo la tierra se separaba aún más, y de esa abertura comenzaron a surgir más manos, más brazos, que se alzaban hacia el aire con un sonido de arrastre que retumbaba en mis huesos. El miedo me paralizó. Intenté dar un paso atrás, pero el suelo parecía ceder bajo mis pies, como si la tierra misma estuviera viva y tratando de reclamarnos. Los otros se quedaron congelados, con los ojos desorbitados, incapaces de moverse. Una oscuridad profunda emanaba de la grieta, algo más allá de cualquier sombra, como si de ella surgiera una niebla espesa que devoraba la luz. De repente escuché algo más. Un susurro, tan cercano que sentí que me rozaba la piel. No era una voz humana, sino algo más antiguo, algo que pertenecía a este lugar, a ese panteón. No deben irse, no aún. La voz resonó en mi mente, no en mis oídos, y su tono era tan grave que sentí como si las palabras mismas se metieran dentro de mi cabeza. Mi corazón latía con fuerza, casi como si quisiera escapar de mi pecho. La sombra que rodeaba la grieta en la tierra se movió, y una figura emergió de la oscuridad. No era como la figura que había visto antes, aquella que había desaparecido a Julián. Esta era más sólida, más humana, pero sus facciones eran indistinguibles, como si su rostro estuviera cubierto por una capa de sombras que no dejaba ver su verdadero ser. La figura se detuvo al borde de la grieta, observándonos, pero no era una mirada que nos causara temor físico. No, la sensación era mucho más profunda. Era como si ese ser estuviera examinando nuestras almas, buscando algo que solo él podía ver, como si nuestra existencia misma fuera una ofrenda para algo mucho más grande que todos nosotros. ¿Quién eres?, logré preguntar, mi voz apenas un susurro, como si hablar más alto pudiera desatar algo peor. La figura no respondió. En lugar de eso extendió una mano, y la niebla que se había desparramado por todo el panteón comenzó a arrastrarse hacia él, como si lo obedeciera. En ese instante, una de las manos que habían emergido de la tierra se detuvo y comenzó a retorcerse de una manera antinatural, como si luchara por salir pero no lograba. Pude escuchar el sonido de las raíces desmoronándose y la tierra abriéndose más, pero no fue hasta que observé la figura más de cerca que me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Lo que emergía no era simplemente un ser del más allá. Estaba siendo acompañado por otras entidades, otras presencias, que no pertenecían a este mundo. Eran sombras, fragmentos de algo, como si el tiempo se hubiera rasgado, dejando escapar esas presencias olvidadas. El aire se volvió insoportable. Cada inhalación se sentía como un sacrificio, y el malestar en mi estómago se intensificó. Miré a los demás, que seguían paralizados, incapaces de reaccionar. No sabíamos qué hacer, y lo peor es que, aunque quisiéramos, no podíamos movernos. La figura levantó lentamente la mano y señaló en nuestra dirección. Y fue en ese momento que comprendí la terrible verdad. No íbamos a salir de allí, no de la manera en que lo esperábamos. Vuestro tiempo aquí ha llegado a su fin, dijo la figura, su voz más profunda que nunca, y aunque su boca no se movía, las palabras resonaron en mi mente con un eco que no dejaba lugar a dudas. Sentí como si una presión invisible comenzara a rodearme, como si algo me sujetara con fuerza. La tierra, la sombra, todo parecía querer devorarme. Miré a mi alrededor, buscando alguna salida, pero las paredes del panteón parecían haberse alzado, y las lápidas ahora se alineaban de manera distinta, creando un laberinto cerrado que se expandía ante mis ojos. ¡Corre!, grité, y en ese mismo momento, algo dentro de mí cambió. No sabía si era la desesperación o la fuerza del miedo, pero de alguna manera mis piernas respondieron y comencé a correr.
a tropezar con las piedras, sin mirar atrás. Escuché a los demás seguirme, aunque algunos aún dudaban, incapaces de moverse rápidamente. El aire estaba frío, helado incluso, y mis respiraciones eran profundas y rápidas. Sabía que no teníamos tiempo. Sabía que si no salíamos ahora, todo sería mucho más que una simple historia de terror. Corrimos, lo hicimos sin parar, hasta llegar finalmente al portón, pero la puerta estaba sellada, como la última vez, solo que ahora ya no era solo una barrera física, era un muro invisible, una fuerza que nos empujaba para que no saliéramos. Miré hacia atrás y vi cómo la oscuridad seguía avanzando, cómo la niebla se deslizaba en nuestra dirección. La figura ya no estaba, pero las manos seguían surgiendo de la tierra, y la grieta parecía haberse abierto aún más. La tierra, el panteón, parecía devorarnos lentamente. ¡Ayuda! ¡Sálvame!, grité desesperado, golpeando el portón con todas mis fuerzas. El sonido de mi voz parecía disiparse en el aire, como si la tierra misma lo tragara. No podía verlos, pero sabía que los demás aún estaban allí, cerca de mí, atrapados como yo. No sabíamos si lo que veíamos era real o si nuestra mente nos estaba jugando una mala pasada. Solo sabía que no podíamos quedarnos allí mucho más tiempo. Pero ¿cómo escapar de algo tan profundo, tan oscuro? El miedo me consumía, una sensación tan vívida que podía sentirlo en cada fibra de mi cuerpo. Golpeé el portón con más fuerza, sin descanso, pero a cada intento, la puerta se sentía más y más impenetrable, como si la oscuridad misma la estuviera sellando. Mi respiración era acelerada, y el sonido de mi corazón retumbaba en mis oídos. Cada latido un recordatorio de lo cerca que estábamos de perderlo todo. «No podemos quedarnos aquí», grité mirando a los demás, que finalmente parecían reaccionar, aunque aún paralizados por la angustia. Roberto fue el primero en moverse buscando algo, cualquier cosa que nos pudiera ayudar a salir, pero era como si el panteón nos estuviera absorbiendo. Cada paso que dábamos parecía empujarnos más adentro, alejándonos de la salida. De repente sentí un tirón en el aire, algo extraño, como si la tierra misma estuviera tratando de comunicarse con nosotros, o tal vez nos advertía. Miré a mi alrededor buscando algo que pudiera explicarlo, pero lo único que vi fueron las lápidas, que ahora parecían moverse sutilmente, como si respiraran, como si tomaran vida. El panteón, ese lugar que había sido testigo del paso del tiempo, parecía estar despertando, sintiendo nuestra presencia, reclamándonos como parte de su historia. «Hay que encontrar una manera de abrirlo», Roberto exclamó, mientras comenzaba a buscar alguna forma de liberar la puerta. Los demás se acercaron rápidamente, sumidos en un mismo desesperado intento. Pero entonces, como si la oscuridad misma se hubiera abalanzado sobre nosotros, el aire se espesó aún más. Los susurros volvieron esta vez más intensos, más cercanos. Eran voces que venían de todas partes, que nos rodeaban sin dejar de hablarnos. Aunque no podíamos entender lo que decían, era como un murmullo distante, pero al mismo tiempo tan presente que se hacía imposible ignorarlo. El suelo bajo nuestros pies tembló de nuevo, pero esta vez con más fuerza. La grieta en la tierra se expandió aún más, y una sombra enorme, mucho más grande que antes, surgió desde su interior. No era solo una figura, era una masa oscura que se deslizaba lentamente por el suelo, como si el propio panteón estuviera abriéndose ante nosotros, dándonos paso a un abismo profundo. El miedo creció aún más. Si antes había pensado que no podíamos ir más lejos, ahora sabía que estábamos al borde de algo mucho más terrible. En ese momento todo cambió. Las manos que habían emergido de la tierra comenzaron a moverse con más rapidez. Ya no eran una sola, sino muchas, como si toda una multitud de presencias olvidadas comenzara a levantarse, una tras otra, de las tumbas que parecían nunca haber sido tocadas. Los muertos no solo estaban presentes, sino que nos rodeaban, sus cuerpos etéreos flotando por el aire, pero con una presión tangible que nos empujaba hacia la oscuridad. Y entonces, como una oleada, la tierra bajo nuestros pies cedió. El portón ya no estaba allí. El panteón se había abierto completamente, como si fuera una boca, dispuesta a devorar todo lo que quedaba de nosotros. Y a través de esa abertura, vimos algo más, algo que no pude comprender al principio. No era solo oscuridad, era un vacío, algo que no pertenecía al mundo real. De pronto una luz apareció en el horizonte, una luz tenue,
pero suficiente para romper la oscuridad. Era una llama que brillaba débilmente entre las sombras, como si de alguna forma esa luz hubiera estado esperando nuestra llegada. Sin pensarlo, corrí hacia ella. No sabía qué nos esperaba, pero esa luz era todo lo que teníamos. Fue como si el panteón quisiera tragarnos, pero esa luz era nuestra única salvación. Mis compañeros, uno tras otro, me siguieron. El miedo los impulsó, y no hubo tiempo para pensar en lo que dejábamos atrás. Nos lanzamos hacia esa luz sin mirar atrás, sin pensar en nada más que en salir de ese lugar que nos había consumido. Cada paso que dábamos nos alejaba más de las sombras, pero a medida que nos acercábamos, sentía que el peso en el aire comenzaba a aligerarse. La luz se hizo más brillante, y lo que parecía un abismo se transformó en un campo abierto. Y finalmente, al llegar al borde, salimos del panteón. La oscuridad nos había dejado, pero esa luz, esa energía, nos había salvado de la terrible oscuridad que nos había atrapado. Nos encontramos en un espacio vacío, desierto, pero nos miramos los unos a los otros, agotados y temblorosos, sabiendo que lo que habíamos experimentado no tenía explicación y que nunca podríamos olvidarlo. Nos alejamos rápidamente del lugar sin voltear atrás, pero algo en mi interior me decía que el panteón no nos había liberado por completo. Habíamos escapado, sí, pero algo de ese lugar había quedado con nosotros, algo que nunca podríamos deshacernos. Y aunque lo que viví esa noche no tenía palabras que lo describieran con justicia, sé que siempre será parte de mí. Mi nombre es Raúl, y lo que voy a contarles no es algo que pueda explicar fácilmente, ni siquiera con mis propias palabras. Yo siempre fui un hombre escéptico, de esos que creen que lo que no se ve no existe. Pero después de lo que viví, hoy les puedo decir que a veces las cosas que no vemos son las que más nos aterrorizan. Todo comenzó hace unos años, cuando una de mis hermanas, Beatriz, se enfermó. No sabía qué tenía exactamente, pero la fiebre la consumía y los médicos no lograban encontrar una cura. Estaba tan débil que apenas podía mantenerse en pie, y yo, como cualquier hermano preocupado, no supe qué hacer más que seguir los tratamientos médicos. Sin embargo, un día Beatriz me habló de algo que me hizo pensar que quizás algo más estaba ocurriendo. Un amigo de la familia, un hombre llamado Don Ernesto, le sugirió a Beatriz que consultara con un curandero. Yo, por supuesto, me reí, porque no creía en esas cosas. A veces, uno es tan racional que olvida que la gente en pueblos pequeños tiene sus propias formas de resolver problemas. Pero Beatriz insistió. Estaba desesperada y no quería seguir sufriendo. Finalmente, accedí a acompañarla, aunque mi mente seguía en desacuerdo. Don Ernesto nos indicó que el curandero al que debíamos acudir vivía en una cabaña aislada, al final de un sendero cerca de las montañas. La cabaña estaba tan apartada que no había señales de civilización alrededor, solo árboles, y la sensación de soledad era palpable en el aire. Cuando llegamos, la puerta estaba entreabierta, y un olor a hierbas y tierra húmeda flotaba en el aire. El curandero, un hombre de rostro arrugado y ojos profundamente oscuros, nos recibió con una sonrisa que no era del todo amistosa, pero tampoco rechazada. Se presentó como Don Felipe. Nos invitó a entrar sin decir una palabra más. Beatriz, visiblemente más débil de lo normal, se sentó en una silla frente a él, mientras yo, algo inquieto, me quedé de pie, observando cada detalle. Había una extraña calma en el lugar, pero a medida que pasaban los minutos, sentí que algo no estaba bien. El curandero comenzó a hablar en un tono bajo. Sus palabras eran un susurro casi ininteligible. No entendía lo que decía, pero sentí que cada palabra me penetraba de alguna forma. La habitación, que antes parecía cálida, empezó a enfriarse, y las sombras en las paredes parecían moverse con vida propia. De repente, Don Felipe se levantó y tomó un pequeño frasco lleno de un líquido oscuro. Lo vertió en una copa y lo ofreció a Beatriz, quien no dudó en beberlo. Lo hizo de inmediato, y por un momento, sentí una leve tensión en el aire. Fue entonces cuando el curandero empezó a hacer movimientos extraños. Sus manos danzaban por el aire como si estuviera trazando símbolos invisibles, mientras su rostro mostraba una concentración que me heló la sangre.
Recuerdo que un escalofrío recorrió mi espalda, cuando el curandero comenzó a murmurar, algo que parecía no venir de él, sino de otra parte, como si alguien más hablara a través de él. Un susurro lejano llenó la habitación y, en ese instante, pude sentir como si los ojos de algo más, algo invisible, nos estuvieran observando. No me atreví a mirar a Beatriz, pero podía escuchar su respiración agitada. El miedo empezó a apoderarse de mí. Fue cuando escuché un ruido, un leve crujido en el piso detrás de mí que me giré rápidamente. La puerta estaba cerrada, pero en la penumbra, algo parecía moverse entre las sombras. Estaba seguro de que no era mi imaginación. Algo estaba ahí. Mi corazón latía más rápido. ¿Era un animal? ¿Una persona? No, el aire estaba demasiado denso, demasiado pesado. El curandero, ajeno a todo esto, seguía con su ritual. De repente algo le pasó a Beatriz. Su cuerpo comenzó a temblar, pero no como cuando tienes fiebre. No, era más bien como si algo la estuviera sacudiendo por dentro. Me acerqué a ella, pero una fuerza invisible me lo impidió. Algo me empujó de vuelta, y me encontré nuevamente frente a la puerta. El crujido, más fuerte ahora, provenía de un rincón oscuro, donde las sombras parecían tener vida propia. ¿Qué está pasando aquí?, fue lo único que pude decir en voz baja. Don Felipe, como si nada sucediera, me miró fijamente y con una calma inquietante, me dijo, ella está siendo liberada. Pero lo que vi después me hizo cuestionar todo lo que había creído. A medida que esas palabras salían de la boca de don Felipe, la atmósfera en la habitación cambió por completo. Sentí como si el aire mismo se volviera más espeso, cargado de una energía extraña, algo que no tenía nombre pero que sabía, con absoluta certeza, que no era natural. Beatriz temblaba más fuerte. Sus ojos se abrían desmesuradamente, pero lo que más me aterraba era que parecía como si ya no estuviera en control de su cuerpo. Su mirada se perdió en el vacío, y su respiración se volvió entrecortada, como si no estuviera respirando por sí misma. No pude quedarme quieto. Mi mente entró en pánico. La situación ya no me parecía simplemente extraña. Era aterradora. Pero algo dentro de mí me impulsó a acercarme a Beatriz. Algo me dijo que debía interrumpir el ritual, hacer algo antes de que todo fuera demasiado tarde. Sin embargo, mi cuerpo parecía no responder como debería. Era como si algo invisible estuviera sujetándome, inmovilizándome. De pronto la figura de Beatriz se elevó levemente en la silla, como si fuera levantada por una fuerza invisible. La vi abrir la boca y en ese momento, lo que salió de su garganta no fue su voz, sino un sonido gutural bajo, completamente ajeno a ella. El horror me heló la sangre. El sonido era inhumano, como si no viniera de su cuerpo, como si una entidad ajena a ella estuviera tomando posesión de su ser. Beatriz, grité desesperado, tratando de acercarme, pero no pude. Don Felipe, sin inmutarse, continuó con sus movimientos. Movía las manos en el aire con una lentitud deliberada, como si estuviera dibujando círculos invisibles, y repetía sus palabras ininteligibles. Cada vez que hablaba, el eco de su voz se sentía extraño, como si resonara en algún lugar lejano pero cercano al mismo tiempo. El aire se volvió pesado, opresivo, y mis ojos comenzaron a picar, como si algo estuviera flotando en el ambiente. La habitación entera parecía transformarse. Las paredes, antes cubiertas por libros y extraños amuletos, empezaron a agrietarse. De las grietas, algo oscuro y viscoso comenzó a brotar, como si las paredes mismas estuvieran sangrando. Las sombras en el rincón donde antes solo había oscuridad ahora tomaban formas grotescas, sombras que se retorcían como serpientes. Con cada movimiento de don Felipe, las sombras parecían acercarse más, y las visiones que cruzaban mi mente me aterraban más que cualquier cosa en este mundo. El ritual, lo que sea que estuviera sucediendo, no era simplemente una cura. Era algo mucho más profundo, más antiguo, algo que no entendía ni podía comprender. Algo que Beatriz había invocado, o que se había desatado por su propia voluntad. De repente un grito desgarrador proveniente de Beatriz me hizo saltar hacia atrás. Era un grito que helaba los huesos, un grito que parecía salir de lo más profundo de la oscuridad, un grito que no podía ser humano. Fue el grito de alguien, o algo, que había perdido todo vestigio de humanidad, y entonces algo más sucedió.
El curandero, que hasta ese momento había estado inmerso en su ritual, dejó de moverse, dejó de hablar, dejó de hacer cualquier sonido. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La habitación quedó en un silencio tan profundo que hasta los latidos de mi corazón parecían desaparecer. Fue en ese silencio, cuando ya no pude soportarlo más, cuando miré hacia el rincón donde las sombras danzaban, y lo vi. Era una figura alta, completamente negra, sin rostro. Una sombra que no tenía forma definida, pero que estaba ahí, parada, observándome. Algo dentro de mí me decía que no debía mirarla. Algo me dijo que no debía enfrentar lo que veía, pero mi cuerpo, al igual que mi mente, no podía evitarlo. La sombra dio un paso hacia mí, y lo que sucedió después, lo que vi, no puedo ni quiero describirlo con precisión. Solo sé que fue como si la sombra misma me hablara, pero no con palabras. Lo hizo con una sensación, una presión en el pecho, como si todo mi ser estuviera siendo absorbido por esa oscuridad. ¿Qué quieres de Beatriz?, me atreví a preguntar, aunque sabía que en ese momento era como hablarle al aire. La sombra no respondió, pero pude sentir cómo su presencia se hacía más y más opresiva. Mis piernas temblaban, y un sudor frío recorría mi frente. El miedo se apoderó completamente de mí, y mi única intención en ese instante fue salir de allí, arrastrar a Beatriz si era necesario, y huir lejos de todo eso. Pero no pude moverme. No podía dejar de mirar esa figura oscura que avanzaba hacia nosotros, y en ese instante, algo que nunca había sentido, antes me recorrió por completo. La sensación de que nunca habría una escapatoria, de que esa presencia había estado allí mucho antes que nosotros, y que de alguna manera, todo lo que había pasado no era una coincidencia. Entonces un susurro suave, como el viento moviendo las hojas en otoño, me llegó a los oídos. Es demasiado tarde. Y ahí fue cuando comprendí que todo, absolutamente todo, había comenzado mucho antes de que llegáramos esa noche. El miedo que había estado creciendo dentro de mí alcanzó su punto máximo. El susurro resonó en mi mente y me dejó paralizado, incapaz de reaccionar. La sombra, o lo que sea que era eso, no se movió más. En lugar de avanzar, parecía estar observando, esperando algo. Mi respiración se volvió errática, y por un momento, el mundo alrededor de mí se desvaneció. Lo único que importaba en ese instante era esa figura inmóvil, esa oscuridad que me había atrapado. No sabía si estaba soñando o si todo eso era real, pero lo sentía en lo más profundo de mis entrañas. Esto no tenía un final feliz. Don Felipe, que hasta ahora había estado inmerso en su trance, de repente levantó la mirada. Por un segundo, pareció estar viendo más allá de la realidad, como si su conciencia hubiera cruzado a otro plano. Sus ojos estaban vacíos, perdidos. Entonces, de una manera extraña, su voz emergió débil, casi como si estuviera susurrando para sí mismo. Lo siento, ya no hay vuelta atrás. Sus palabras me desorientaron. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué significaba eso de que ya no había vuelta atrás? Estaba seguro de que algo había salido mal. El curandero no se veía como una figura sabia y confiable en ese momento, sino más bien como alguien que había liberado algo mucho más grande que él mismo. Algo oscuro, algo que ya no podía controlar. Entonces Beatriz, quien había estado en completo silencio durante todo el ritual, comenzó a moverse de nuevo. Su cuerpo temblaba con una fuerza descontrolada, como si estuviera luchando contra algo dentro de sí. Abría los ojos, pero ya no reconocí la mirada que antes había tenido. No era Beatriz. Era algo más, algo que se estaba apoderando de ella. Lo supe en el mismo instante en que su rostro se retorció en una mueca grotesca, y su voz se escuchó de nuevo. No era su voz. Era otra, grave y distorsionada. «Vete, vete ahora». Me sobresalté al escuchar esas palabras, pero no era Beatriz quien las pronunciaba. Su boca se movía, pero la voz que salía de su garganta no era humana. El miedo me invadió. Sentí como si el aire se volviera más denso, más frío, y todo a mi alrededor pareciera desvanecerse, como si estuviéramos siendo tragados por algo que no tenía forma. No sabía qué hacer. No podía moverme. Ni siquiera podía gritar. Las palabras de Beatriz resonaron en mi cabeza, pero en vez de calmarme me asustaron más. «Vete ahora». No sabía si me estaba advirtiendo de algo, o si la figura que había invadido su cuerpo estaba
tratando de alejarme de su destino, de un destino que ya no podía evitar. La sombra en la esquina de la habitación parecía moverse lentamente, acercándose más y más. Lo único que podía hacer era mirarla fijamente, sin poder apartar la vista. Un silencio pesado nos envolvía hasta que, de repente, la figura de Beatriz comenzó a convulsionar. Su cuerpo se arqueó con tal fuerza que pensé que iba a romperse. Fue entonces cuando un sonido estremecedor, como si todo el edificio crujiera bajo el peso de algo gigantesco, se escuchó por toda la casa. Era un sonido de ruptura, de algo antiguo que se desintegraba. Don Felipe, que aún estaba de pie, murmuró unas palabras que no pude entender, pero algo en su tono me hizo comprender que la situación era irreversible. Ya no hay vuelta, no hay regreso. La figura oscura, que hasta ese momento había estado observándonos en silencio, comenzó a acercarse más. El aire estaba tan cargado que sentí como si no pudiera respirar. La sombra ahora estaba a pocos pasos de mí. Sentí que algo me tocaba, algo frío, algo tan indescriptible que no podía ponerle un nombre. Era como si el mismo terror me envolviera, como si esa sombra fuera parte de la oscuridad, misma que había devorado todo lo que conocía. De repente una fuerza invisible me empujó hacia atrás. Mi cuerpo salió disparado hacia la pared y el golpe me dejó aturdido por unos segundos. Cuando intenté levantarme, algo extraño sucedió. La habitación se llenó de una luz cegadora, algo que no entendí en ese momento. Parecía que el mismo universo se estaba desmoronando, y no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Solo podía ver las sombras, y las sombras me hablaban. Ya es demasiado tarde. Era la misma voz que había oído antes, solo que esta vez no era un susurro, sino una orden. Un eco que me recorrió todo el cuerpo. No sabía qué era, ni qué quería, pero lo sentí profundamente. Lo entendí. No había escapatoria. El aire en la habitación se volvía cada vez más denso, más pesado, y la luz cegadora que había llenado el espacio comenzaba a desvanecerse lentamente, dejándonos de nuevo en la oscuridad. Pero ahora todo era diferente. Ya no era la oscuridad de antes. Esta era opresiva, llena de presencias invisibles que sentía rodeándome, como si la propia noche hubiera cobrado vida. Con cada respiración que tomaba, sentía que la atmósfera me oprimía el pecho. No podía moverme, no podía gritar, ni siquiera podía pensar con claridad. La sensación de que algo se acercaba a mí era tan palpable que me hizo temblar. No sabía si era la sombra, la misma que había estado acechando desde el principio, o si algo peor estaba por suceder. Beatriz, cuyo cuerpo ahora estaba inmóvil en el suelo, comenzó a emitir un leve murmullo. No era un llanto, ni un susurro, sino algo más extraño, como si estuviera hablando en un idioma que nunca había escuchado. Su voz vibraba con una fuerza inexplicable, y sentí como si cada palabra que salía de su boca tuviera el poder de hacer que todo el lugar se desplomara sobre nosotros. La figura de don Felipe, que hasta ese momento había permanecido quieta, comenzó a caminar hacia el centro de la habitación. Sus ojos, vacíos y perdidos, se fijaron en Beatriz, y algo en su expresión cambió. De alguna manera, su mirada parecía apenada, como si se diera cuenta de que ya no había nada que pudiera hacer por ella. «Es el final», murmuró con voz quebrada, casi como si estuviera hablando consigo mismo. El murmullo de Beatriz se intensificó. Sus manos se abrieron lentamente, como si quisiera alcanzar algo que no podía ver, o quizás algo que estaba más allá de este mundo. Su cuerpo se estremeció una vez más, y fue entonces cuando una sombra oscura se descolgó del techo, deslizándose como una niebla espesa que cubría todo a su paso. Ya no parecía una figura definida, sino una masa líquida de oscuridad que todo lo consumía. En ese momento algo dentro de mí se rompió. Sabía que no podía quedarme allí. Ya no había nada que pudiera hacer para salvar a Beatriz ni a don Felipe. Ni siquiera sabía si aún había algo que pudiera salvarme a mí mismo. La única opción era huir, salir de esa casa, de ese lugar que ya no era un hogar, sino una trampa mortal. Me levanté del suelo, mi cuerpo temblando, y comencé a correr. La puerta, que antes había estado cerrada con fuerza, parecía haber cedido, dejándome escapar. No me importaba hacia dónde iba, solo sabía que tenía que salir de allí. Las sombras me perseguían, sentía su peso sobre mis hombros y su aliento frío en mi cuello.
Cada paso que daba me alejaba más de la oscuridad, pero al mismo tiempo me sentía más atrapado en ella. Logré salir de la casa, pero la noche parecía más oscura que nunca. La sensación de que algo me seguía persistía, y miraba hacia atrás, esperando ver alguna señal de la oscuridad que había dejado atrás. Pero no había nada, solo el silencio. No supe si lo que había vivido aquella noche había sido real o si mi mente había sido consumida por el terror. Pero una cosa era segura: algo se había desatado esa noche, algo que ya no podría olvidar. Y aunque había escapado de la casa, algo dentro de mí sabía que el verdadero peligro no había terminado, porque cuando las sombras tocan tu alma, nunca se alejan realmente.